Vamos a discutir hoy en el capítulo 6 de Josué la toma de Jericó. La tan esperada toma de Jericó. Por lo tanto, antes de comenzar, vamos a hacer una corta oración y luego empezamos con una introducción y vamos a los versículos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias nuevamente porque nos has permitido venir un martes más delante de tu presencia, Señor. Tenemos esa cita contigo cada martes en la noche y yo sé que tú nos asistes en medio de todo lo que estamos haciendo. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea con nosotros, que tu sabiduría y tu conocimiento, que tú nos hables, tú nos reveles a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, cómo dar la batalla espiritual. Sabemos que tú la peleas por nosotros, Señor. Danos entendimiento de cómo debemos prepararnos, Señor. Y permite que podamos ponerla por obra en nuestra vida personal. Bendice a los que vienen de camino. Te pido una bendición especial por Mili, que se encuentra en el hospital. Señor, y sé tú allí con ella, sé tú con los médicos, Padre. Pon tu mano de salud sobre su vida, Señor, y permite que ella regrese a su casa, sabiendo que tú la has cuidado. Y sabemos que tú, Señor, estás en control de todas las cosas. De manera que la ponemos en tus manos. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hay una cita de un teólogo que dice que si eres un soldado con una mentalidad pobre y si tú piensas que puedes sobrepasar la prueba sin una batalla o un conflicto, estás equivocado. Estás equivocado. Y hoy queremos ver, ¿verdad?, cómo se preparó el pueblo de Israel. Se preparó haciendo la circuncisión, ¿verdad? Tuvieron que circuncidarse, pero emocionalmente, ¿cómo tú te preparas para dar la batalla? Emocionalmente, porque cuando estamos en batalla lo sabemos, estamos en batalla espiritual lo sabemos, porque cualquier cosa que se enfrente a nosotros como cristianos, ¿verdad? Pensamos, lo vamos a analizar desde el punto de vista de espiritual. Si estamos en Cristo, así es que lo vemos, ¿verdad? Encajamos la palabra en todo esto. Y cómo nosotros, si estamos en conflicto, si estamos en lucha, nos preparamos para la batalla. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, Carmen, en oración primero, porque la oración es que está, ¿verdad? El poder, como uno dice, Amén. porque por nuestras fuerzas no puede ser. Nosotros estamos en desventaja porque pues la lucha no es contra carne, dice la palabra que es contra seres espirituales y quien los ve es el Señor, ¿verdad? Podemos nosotros percibir, pero no podemos ver, estamos en desventaja, pero Dios sabe todo y sabe y nos da herramientas. ¿Y qué herramientas nos da? Pues la oración y la palabra y muchas veces el ayuno, ¿verdad? Para romper el carácter, para romper cosas que nosotros tenemos que romper para poder entonces dar la buena batalla de la fe, ¿verdad? Así que... Amén. Amén. Hay mucha gente que comienza a decir, tengo que tener una mente positiva, tengo que tener, no puedo estar negativo, pero hermano, si tú te preparas con la oración, la palabra y el ayuno, cualquiera de esas tres o las tres que hagas, porque usualmente leemos la palabra y oramos, tú vas a permanecer en un estado emocional aceptable, ¿verdad? O ideal, vas a tener paz en tu vida. Porque si mantenemos la palabra de Dios en nuestra mente, dice que el Señor nos da paz. Porque si entendemos que esta lucha no es nuestra, es del Señor, ¿verdad? Él va a pelear la batalla por nosotros, porque sea que Él intervenga directamente o que Él nos dé la sabiduría para hacer las cosas
Él es el que está por nosotros, haciendo las cosas por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? ¿Quién en contra nuestra? Hay personas que piensan que están solos en la batalla, que si Dios no le habla una palabra, no le da una palabra de profecía, o si le da una palabra de ciencia, ellos están solos. No, Dios obra a través tuyo. Tú lo único que tienes es que prepararte espiritualmente para que Dios te use. Tú te pones en las manos de Dios. Tú eres el guerrero. Para eso es que Dios quiere que tú te prepares, para que seas un buen soldado de Jesucristo y puedas dar testimonio y puedas dar la batalla a través de lo que Dios te va a dar a ti. Tú eres un vaso de Dios y Dios te usa en medio de eso. Por lo tanto, como decía Vilma, estamos en desventaja. Si lo vamos a ver, estamos en desventaja porque mira, el mundo, la carne y el enemigo son tres enemigos, tres cosas que están en contra tuya, que están batallando contra ti, que eres un hijo de Dios. La carne tuya, el enemigo y el mundo. Son tres enemigos que tenemos en contra de uno. Lo que pasa es que contigo está el Señor. Y el Señor parece que no está, pero el Señor está. Y esa es tu fe. Ahí es donde tú tienes que anclarte. Esa es tu fe. No, si a ti te falta la fe porque tú no puedes ver, tú lo que ves son los enemigos en contra tuya y tú no sabes que el que está contigo es más grande que todos los que están frente a ti, entonces tú estás en serios problemas. Pero nosotros nos anclamos en nuestra fe y nuestra fe nos sostiene, nos sostiene. Entonces, toda esta gente está unida, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios. Y así es como la nación, ¿verdad? De Canaán estaba unida, completa. Todos estos pueblitos, había muchos pueblitos que estaban viendo lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Están viendo que han atravesado el Mar Rojo, han visto toda su trayectoria y toda esta gente está tratando de ver hacia dónde van y qué es lo que van a hacer. Y todos estos pueblitos se unieron para ir en contra de Josué y de toda la nación judía. Ellos están mirando y observando qué es lo que va a suceder. Pero, ¿sabes qué? Ya Dios nos ha dado la victoria. Y hablando de Jesús, ¿verdad? En nuestra posición, porque Jesús no se menciona directamente de esta manera en el Antiguo Testamento, directamente, digo yo, ¿verdad? Pero ya en nuestro caso Jesús ha alcanzado la victoria. La alcanzó por nosotros y él ha derrotado al enemigo. Lo derrotó. Lo derrotó en el desierto cuando Jesús fue al ayuno. Lo derrotó en la cruz. Lo derrotó en la resurrección, que no se lo esperaban. Y lo derrotó en la ascensión, cuando Jesús ascendió al cielo. Y ahora mismo Él intercede por nosotros. Eso no quedó ahí. Él sigue dándonos la victoria porque Él intercede por nosotros. En medio de la batalla, Él nos ayuda. Y nosotros tenemos que dar la batalla para que maduremos espiritualmente, para que seamos útiles. Y hablamos de esto el domingo, ¿verdad? Hablamos mucho de esto el domingo. De manera que Jesús viene a ser ese príncipe que se encontró con Josué al final del capítulo 5. ¿Recuerdan? Cuando leímos en los últimos versículos, yo lo voy a leer, que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Y él respondió, nomás como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ese príncipe está con nosotros, y ese príncipe se aparece a nosotros cada vez que nosotros damos una batalla. Cada vez que nosotros estamos en conflicto, ese príncipe está con nosotros. No lo vemos, pero está ahí. No lo vemos, pero está ahí. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra, porque ese príncipe está con nosotros, según estuvo con Josué en el momento más decisivo de Josué, cuando estaba listo para dar la batalla, porque ahora él va a tomar a Jericó. Y es el momento específico donde Dios hace su aparición, donde Dios envía a su príncipe para que hace ese momento en Josué. Josué está dando los pasos y Josué ha caminado el desierto por 40 años. Y llega el momento en que él se enfrenta a la batalla. Fíjense que para él tiene que ser esto bien importante, porque él ha estado caminando con Moisés para que este momento llegara. Y da la casualidad divina que se tiene que enfrentar solo a este momento, cuando él esperaba enfrentarse con Moisés. Pero llega el momento donde él se tiene que enfrentar solo. Y de momento se da cuenta de que Moisés no está con él, pero ¿quién está con él? Jehová de los ejércitos. Y Dios se le aparece de una manera tan especial que yo me imagino que Josué se tiene que haber sentido tan bien en esos momentos de pensar que Dios le ha hecho un regalo, le regaló su presencia en esos momentos. ¿Para qué? Para que tomara fuerza, porque le está diciendo desde un principio: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y él lo ha hecho hasta el momento, hasta este momento. Y ahora, en el capítulo 6, donde viene la toma de Jericó, Dios hace su entrada y Josué, yo me imagino que fue como con más fuerza, con más ánimo a pelear la batalla, porque encima de que se le apareció, lo que le está diciendo es: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y le dijo: quita el calzado de tus pies. Y así lo hizo. Él le está diciendo, y encima de eso tiene la espada desenvainada, como que él iba a la guerra. El Señor lo que le está diciendo es: comienza, que yo estoy aquí. Tienes la victoria asegurada. Y yo me imagino que eso le dio muchísima fuerza a este varón de Dios para lanzarse a la lucha que él esperaba. Y ahora comenzamos entonces con el versículo 1, ¿verdad? No, vamos a ver un poquito de cuáles son los factores envueltos en esta victoria. Pastora. Sí, diga usted, siervo inútil. Bienvenido a el estado de Texas. Después de tanto tiempo estar por allá vacacionando. Vacacionando. Bienvenido a los 100 grados, a 104 grados de Texas. Diga Ay, usted. en bendición poderosa. Antes de que prosiga, quisiera aprovechar la coyuntura de que estamos hablando todavía del príncipe del ejército de Jehová. Que hay un detalle bien importante, es que cada vez que aparece un ángel y en la escritura y los siervos de Dios se postraban y los mandaban a levantarse, porque ellos eran, o nosotros somos consiervos al igual que ellos. Amén. Pero hablando de que en el Nuevo Testamento, como usted decía, que Jesús pelea por nosotros, ya ahí Dios está dando el camino hacia donde después de la gracia nosotros nos tenemos que dirigir. El que va a pelear las batallas con nosotros, que es Jesús. Ya Josué está tratando con Jesús mismo para poder llevar al pueblo de Israel
a poder alcanzar el vencer o conquistar al pueblo de Jericó. O sea que seguimos viendo a través de toda la escritura o de lo que hemos visto hasta ahora que Dios tenía un plan trazado para redimir al hombre y volverlo a llevar a la relación directa y personal con él. Y cada vez que nosotros vemos en la escritura que aparece este ser, es Jesús revelándosele al pueblo, revelando su plan, revelando hacia donde él nos quería llevar, que, vuelvo y repito, a poder tener esa relación directa con él nuevamente. Dios les bendiga. Amén, amén. Bien, y quiero antes de comenzar con el versículo 1, quiero decir, ¿verdad?, que la tierra de Canaán estaba dividida en ciudades pequeñas. Y cuando nosotros vemos al capítulo 12, un poquito más abajo, no lo voy a leer, pero quiero que si tienen su Biblia, ¿verdad?, vean en el capítulo 12, los versículos del 7 al 24, le dice los reyes derrotados por Josué. Y ahí hay una lista grandísima. Y al final, en el último versículo, dice, el rey de Tirsa, otro, dice 31 reyes por todos. 31 reyes. ¿Ves que eran ciudades pequeñitas? Y ellos fueron conquistando cada una de ellas. Y en aquí le da todo el resumen de los reyes derrotados por Josué. En total, 31. Bien. Y entonces, quiero decir también que Jericó, la ciudad que ellos van a invadir, es una ciudad, ¿verdad?, que luego de hacer excavaciones en la ciudad, dicen que era una ciudad pequeña que cubría 8 acres. Tenía 8 acres. Y estaba protegida por 2 paredes altas que le daban, tenían 15 pies de alto y le daban la vuelta a la ciudad. Es un lugar pequeñito, no hay mucho ahí. Pues vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6 y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esta gente estaba en pánico. Estaban en medio, estaban paralizados. Recordemos que ya Dios le había dicho a su pueblo que él iba a infundir terror en la gente para que le tuvieran miedo. Vamos a pensar que esto es una batalla que nosotros estamos peleando. Nosotros tenemos que traducir esto a nuestra experiencia como cristianos, para que nosotros podamos ver cómo Dios desarrolla estrategias para su pueblo y cómo el enemigo, ¿verdad?, contraataca. Si usted se imagina que cuando esto dice, ahora Jericó estaba cerrada y después dice bien cerrada. Si están bien cerrados es porque están bien a la defensiva. Es porque tienen mucho terror. Tienen terror por lo que ellos han visto, porque Dios ha hecho maravillas con este pueblo. Cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el Jordán y ya habían atacado varias otras ciudades en las que habían tenido victoria. ¿Qué les iba a decir a ellos? Que ellos no iban a ser los próximos. Están pensando que van a ser los próximos. Están tratando de ver cómo defenderse, porque no se ven con muchas probabilidades. Lo único que piensan es que si cierran la ciudad, no van a poder entrar, porque ellos no están esperando que Dios va a tumbar esas murallas. No, ellos me imagino que están pensando que van a atacar la puerta de la ciudad, pero o que se van a tratar de trepar por la muralla, pero que Dios las va a tumbar. Yo no creo que eso se le pasó por la cabeza. ¿A quién se le hubiese pasado por la cabeza? A mí no se me hubiese pasado por la cabeza, ¿verdad? La forma más normal es que ellos traten de
subir la muralla o tumbar la puerta. Pero eso no es lo que Dios va a hacer, porque Dios es diferente. A Dios le gusta planificar las cosas de manera que la gente piense, eso es ridículo. Dios no piensa como nosotros. Por eso lo necio y lo vil escogió Dios para confundir a los sabios. Y Dios va a pensar al revés de lo que nosotros pensamos. Ya eso nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Que esas son posibilidades para cuando nosotros estemos planificando o estemos preparándonos para una batalla. Bien, vamos a leer el 2. Y dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Se cree que este príncipe que él se encontró en el capítulo 5, al final de ese capítulo 5, este príncipe fue el que le dijo eso. Dice, mas Jehová dijo a Josué, te he entregado a tu mano a Jericó. Este hombre guerrero que él se encontró, le habló y le dio estas palabras. Porque Dios es un guerrero, Dios no es un Dios pasivo, y sabemos que esta lucha no es contra sangre ni carne. ¿No? ¿Qué provoca esto en el pueblo? Si Dios le está diciendo, yo te he entregado a este pueblo, ¿verdad? Yo te he entregado a este pueblo. ¿Qué ustedes creen que esto puede provocar en el pueblo de Dios? Mucha motivación. Se ven ganos, se ven con la victoria. Ahora ellos no van con una mentalidad de que vamos a ver cómo esto nos va a salir o vamos a ver cómo luchamos. Lo que ellos iban a reclamar, lo que Dios ya le había dado, a reclamarlo, y tienen que ir con esa mentalidad. No, imagínense que usted se va a enfrentar a una lucha y que a usted le dicen, ya tienen la pelea gana. ¿Con qué actitud usted se va a enfrentar a esa pelea? ¿Qué cambio hace eso en su interior? Piense, usted va para una batalla. Usted puede tener un poco de temor. Si vamos para una batalla. Claro que sí, claro que sí. Todo el mundo sabe, uno va con un poco de temor porque uno no sabe cómo las cosas van a salir. Y aunque uno tiene su fe, el temor está ahí, eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero cuando a ti te dicen, yo te he entregado a este pueblo en tu mano, yo me imagino que el temor se desvaneció y van con esa actitud de confianza de que el Señor nos los entregó, vamos para adentro y vamos a tumbar cabeza aquí y hacer lo que tenemos que hacer. Aquí no hay temor que valga. Si ellos conocen qué tipo de Dios al que sirven. Ellos fueron desobedientes, ¿verdad? Por mucho tiempo, pero ellos han visto. No es como que Dios no les ha mostrado todo lo que Él puede hacer. Ellos cruzaron el Mar Rojo y cruzaron el Jordán. Y ya han cruzado han tenido la victoria en otros pueblos. Vamos a ver, lo que le dice es, te he dado la victoria. De manera que lo único que Josué tiene que hacer es que obedecer. Es obedecer la estrategia del Señor. Porque Dios no le llevó a este lugar para que ellos tuvieran derrota. Lo lleva 40 años por el desierto para poderlos llegar a este punto. Ellos saben que derrota no deben de tener. Llevan 40 años tratando de llegar a este lugar. Así es que lo único que ellos tenían que hacer en estos momentos es obedecer. Yo no sé por qué a nosotros los humanos se nos hace tan difícil obedecer, aun cuando sabemos que Dios está con nosotros. Aun cuando lo sabemos, que Dios está con nosotros. Ok, vamos a ver el versículo del 3 al 5. Y dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra,
yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ok, esas son las instrucciones. Esas son las instrucciones. ¿Quién está dando estas instrucciones? Eso no es claro. Luce como que es el príncipe de Jehová, lo que Dios le está diciendo a Josué que haga. ¿Ok? Porque luego Josué, si se dan cuenta, le va a dar instrucciones al pueblo. Lo que Dios le está dando aquí es su estrategia de guerra. Instrucciones del Señor. Estrategia de guerra. La estrategia, ¿verdad? Fue de que tenían que rodear la ciudad yendo alrededor con 7 sacerdotes, 7 cuernos, le daréis 7 vueltas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno, ¿verdad? Entonces todo el pueblo gritará a gran voz. Nadie le está diciendo al pueblo que dé la vuelta. Nadie le está diciendo al pueblo que dé la vuelta. Para Dios no hay ninguna situación grande ni pequeña. No, Dios le está dando la estrategia. Así es como nosotros funcionamos. ¿Verdad que no? Que la mayor parte de las veces nosotros desarrollamos nuestra estrategia y nosotros confiamos muchas veces en lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros podemos hacer nuestros planes y pedirle al Señor que Él los bendiga. O podemos esperar que Dios nos dé los de Él y que nosotros los obedezcamos. Y uno dice, bueno, pero es que Dios no me va a dictar lo que yo tengo que hacer. A veces Dios nos habla a nuestra mente y de momento esa bombilla se prende y uno sabe que viene del cielo. Pero hay que esperar ¿a qué? Al momento de Dios. Y nosotros no esperamos al momento de Dios. Hay que esperar. Y la espera es nuestro peor enemigo, porque nosotros, como el pueblo de Israel, somos impacientes. Somos impacientes y pensamos que el tiempo se nos va a pasar. Pero para Dios el tiempo no cuenta. El tiempo no cuenta. No, fijémonos en algo. En que había que caminar 7 días. 7 días. ¿Cuántos 7 hay ahí? Porque ustedes creen que tenían, vamos a empezar por esta pregunta, ¿por qué ustedes creen que tenían que caminar 7 días? Piensen que esto es una estrategia. Piensen en que usted está desarrollando una estrategia para su enemigo. Cuando usted está planificando cómo usted va a enfrentar la situación, uno tiene que ser sabio, porque tú no puedes pensar en lo que tú vas a hacer, sino en lo que tu enemigo va a hacer. Cuando uno está planificando para, ¿verdad?, atacar a alguien, uno tiene que pensar cómo, tú tienes que conocer a tu enemigo. Si tú no conoces a tu enemigo, tú eres presa fácil. 7 vueltas. ¿Qué efecto usted cree que eso trae en el enemigo? Vamos a ver, no hablen todos a la vez. Confusión. Confusión. Confusión, los confunde. Dicen, ¿qué está haciendo esta gente? Si lo único que tienen que hacer es tumbar la puerta si nos quieren invadir. ¿Qué es lo que ellos se persiguen? ¿Qué es lo que ellos están persiguiendo? Confusión. Los enemigos se turban. ¿Qué más están tratando de provocar ellos? ¿Qué más pudieran estar tratando de provocar? Además de confusión, ¿qué ustedes creen? Dándole tiempo a la gente. Piensa que usted está dándole tiempo a la gente a ver qué pasa.
muchas veces cuando, ¿verdad?, hay una guerra, eso es una estrategia porque el enemigo se ve confiado. Ay, mira, como pasó con Goliat, ¿verdad? David y Goliat. Ay, con esta piedrita, cree que me va a matar. Y puede ser que el pueblo diga, mira, pero si mira lo que hacen, en vez de tumbar la puerta, están ahí. Ay, entonces eso hace que el enemigo se confíe mucho. ¿Ok? Y baje la guardia, como uno dice. Pues todas esas cosas pueden pasar. Iri nos dice que los puede confundir, ciertamente, pero también los puede hacer sentir que confiados. Dice, mira qué tonto dando la vuelta a esto. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos quieren provocar con dar la vuelta a este lugar? Una vuelta tan larga. Efraín. Yo creo que también puede crear ansiedad. Porque las personas pueden verlo y entonces también pueden empezar a pensar qué va a pasar, o sea, qué es lo que ellos van a hacer, porque no están haciendo, o sea, como Iris dijo, o sea, no están haciendo nada que yo pueda entender, o sea, porque no vienen y tumban la puerta, no giran, qué sé yo, o sea, uno se pone también a la expectativa, o sea, como que cuando acaba y pasa ya, o sea, y mientras cada día que pasa uno se va poniendo peor y peor, porque entonces no es cuándo será, y cada día que pasa uno piensa que va a ser más duro, ¿sabes? Es como que uno mismo, la misma conciencia de uno lo traiciona, ¿no? Te desespera, la misma conciencia de uno te desespera. Muy bien. Muchas cosas pueden pasar. Eso depende del tipo de persona que sea el enemigo, ¿verdad? Le puede traer confusión, le puede traer demasiada confianza en sí mismo, te puede poner ansioso, desesperarte, pero también puede ser que se arrepientan. Puede ser que se arrepientan, que le traiga tanto temor, ¿verdad? Porque hay veces que el enemigo levanta las manos y declara paz, sacan el pañuelito blanco y cuando ven la estrategia y ven que no van a poder vencer, sacan el pañuelito blanco y dicen, ok, nos rendimos. Puede ser que haya arrepentimiento en medio de eso. Bien. Entonces, hablamos de cómo nosotros desarrollamos las estrategias. Yo creo que la mayor parte de nosotros desarrollamos nuestros propios planes y los ponemos en las manos del Señor. Y lo que hacemos es que decimos, Señor, si eso no es tuyo, cámbialo. Y después cuando se cambian las cosas y ocurre que en medio de la situación no nos sale como pensamos, estamos a veces peleando porque nos salió al revés. Pero nos salió al revés porque quiso el Señor, tal vez el Señor está interviniendo, porque dice que no se cae una hoja sin que el Señor ¿qué? Lo permita, sin que el Señor lo permita. El plan de Dios para Jericó sonaba un poco raro, pero funcionó porque Dios se deleita en hacer las cosas de esta manera. Fíjense, este tipo de plan ocurrió con Gedeón. ¿Se acuerdan que ellos tenían que darle a los cántaros con un palito? Y los cántaros hicieron tanto ruido que espantaron al enemigo y salieron corriendo. Con solamente eso, esa fue la estrategia de Dios. Y como estaba oscuro, nadie sabía de dónde venía el ruido y qué era lo que estaba pasando. Pero también ocurrió con David. Cuando David vino a derrotar a Goliat, ¿qué llevaba? Una onda con una piedrita. Y él le dice, ¿cómo tú me vas a tratar como un perro a mí? ¿Me vas a tirar con una piedra? Esto es ridículo. Para el hombre de mundo esto es ridículo, ¿verdad? Pero para Dios no lo es, porque Dios se hace el tonto. Se hace el tonto. Y ahora tenemos a Josué. Josué iba a intimidar a la gente con la rueda, pero al final, ¿qué era lo que tenía? Trompetas. Tenía trompetas. Ahora ocurre con Josué, vienen las trompetas y van a dar las vueltas 6 veces. Los sacerdotes van a pasar al frente. ¿Qué significan los sacerdotes que van al frente?
¿Qué significan? Luis Otero, ¿tú estás ahí? Luis, ¿estás ahí, Richard? ¿Qué significan los sacerdotes? La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios, él era el que iba marcando el paso. Porque la lucha, ¿verdad? Era la batalla. Esto era una guerra religiosa, no era una guerra militar. La presencia de Dios. Y el único ruido permitido iba a ser la trompeta. Si se van al versículo 10, que todavía no lo hemos pasado, pero dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Nadie podía decir nada. Esto era silencio total. Nadie podía hablar. Bien. So eran 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días. En el día 7, el número 7 es un día, sigo diciendo día. El número 7 es un número importante para Israel. Importante. El día sábado, el sábado era el día 7, donde no había trabajo. La sabática se llevaba a cabo en el año 7. El número 7 significaba perfección, completo, estaba completo. Cuando Dios completó su trabajo de la creación, en el día 7, Dios reposó y ¿qué hizo? Santificó el día. Lo santificó. Y eso lo ven en Génesis 2:3. Por eso es un día santo. Es un día de perfección, donde todo se hizo perfecto. Now, cuando yo miraba esto, me dio, uno sabe eso, ¿verdad? Y lo ha visto en otras ocasiones, pero llegué a pensar, ¿verdad? Porque el número 7 tiene un significado sagrado, de que todo está completo. Lo que significaba que la batalla estaba gana. Solo tenían que obedecer y declarar victoria. Pero este es el año número 7 de Génesis. Y el 7 sigue siendo 7 para Dios. Un año de perfección. Un año completo, donde estamos completos. Lo que me luce a mí con que Dios nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. Nosotros tenemos que aprender a usar lo que Dios nos ha dado para salir al campo de batalla y hacer lo que Dios nos mande a hacer. Me pareció muy significativo para nosotros, ¿verdad? Nosotros hablamos esto en septiembre cuando comenzamos en la escuela, hablamos sobre el año 7, el número 7 para nosotros. Pero yo creo que Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? No quiero decir lo que va a pasar, pero yo creo que ha sido un año muy significativo para nosotros y que ha sido un año donde nosotros hemos reconocido todo lo que Dios nos ha dado en términos de espirituales. Tenemos toda la palabra, hermanos. Nosotros tenemos el ABC del Evangelio. Nosotros lo que tenemos es que aplicarlo y recibir lo que Dios nos va a dar. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Ya el año 7 se cumple en septiembre. Comienza el año 8. Eso está como un poco cerca. Yo creo que se está acercando el tiempo de Dios para que nosotros vayamos a la batalla como fue el pueblo de Israel. Alcanzar la tierra de Canaán. Bien, vamos de los versículos 6 al 16. Aquí vamos a ir poquito a poco. Pero durante el reto, ¿verdad? Recuerda que tú obtienes la victoria sobre el enemigo por fe. Porque ahora es donde ellos van a caminar y hacer todas estas cosas.
Y aquí vamos a marchar, pero vamos a marchar con fe en el nombre de Jesús. Nunca nos podemos olvidar de eso, porque recuerden que el que está en medio de la victoria y de que nos va a dar la victoria es Dios. Dios es el que nos lleva a través de este caminar. Vamos a comenzar en el versículo 6. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad. Y a los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Bien, el versículo 6. Josué compartió estas instrucciones de Dios con los sacerdotes. Ahora vamos al versículo 7, donde dice al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y a los que están armados pasarán delante del arca. O sea que el pueblo está alrededor, ¿verdad? Pero no van a hacer nada más. Sencillamente dice, Israel podía marchar y podía tocar la trompeta, pero si no invitaban a Dios, ¿verdad? No había victoria. El Señor tenía que ir delante de ellos. Dice, y así Josué hubo hablado al pueblo, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno del carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Ahora él va a instruir a los hombres armados, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban como continuamente. Él probablemente, hermanos, no usó todo el ejército que tenía, porque ellos iban a darle la vuelta a esta ciudad. Y ellos tenían cerca de 600,000 hombres de guerra. De manera que había muchos que se habían quedado en la retaguardia junto con el pueblo, pero no podían usarlos a todos porque no iban a poder terminar de darle la vuelta a este lugar con 600,000 hombres. Hubiese tomado demasiado tiempo en dar la vuelta. Por lo tanto, probablemente el resto, ¿verdad?, de ellos observó la marcha y al final gritaron juntos, porque la victoria no era de los que estaban dando la vuelta únicamente, la victoria era de Israel completamente. Dice el versículo 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga, gritad entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Bien, es importante, hermanos, que los líderes reciban las órdenes del Señor y que sigan las ordenanzas para que obedezcan, porque imagínense si nosotros todos tenemos una opinión. Si nosotros todos queremos hacer algo diferente, no vamos a poder ganar la victoria. Por eso es que tiene que haber una voz. Y es importante que sigamos la voz del Señor. Lo único que tenían que hacer era escuchar, creer y obedecer. Eso era todo lo que tenían que hacer. Escuchar, creer y obedecer. Esas son las directrices que Él le está dando. Porque cuando las personas se rebelan en contra del liderato espiritual, lo que sucede es lo que sucedió en el desierto. Dios los lleva a la disciplina o los lleva a la derrota. O es una o es la otra, las dos van con D. O a la disciplina o vas a la derrota. Pero aquí no hay lugar para la interpretación privada. No lo hay. Porque todo el pueblo va a sufrir. La decisión tuya personal va a hacer que los demás caigan. Nosotros tenemos que mantener unidos en medio
de esa situación. Y la actividad de toda la semana, ¿verdad? Era como un examen, como una prueba para Israel. Yo me imagino que ellos estaban ansiosos. No tenían que tomar una semana para entrar y a obtener la victoria aquí. Pero así es que el Señor nos da vuelta, nos moldea. Porque ellos estuvieron ansiosos todo el tiempo en el desierto. Hablamos de que nunca tuvieron el reposo de Dios. Nunca. Y por eso murieron en el desierto. Porque no lo alcanzaron. Pero Dios les estaba enseñando a ser pacientes y obedientes. Por lo menos a esta nueva generación que se enfrentaba al liderato de un nuevo líder. Fíjense que era una nueva generación y un nuevo líder. Dios cambió todas las cosas y lo puso todo nuevo. Una nueva generación y un nuevo líder. A ver si esto funciona. Bien. ¿Cómo ustedes creen que el pueblo de Jericó iba a responder? ¿Cómo respondió? Pues probablemente esperaban una lucha en la ciudad. Probablemente esperaban una lucha. Y probablemente estaban bien amedrentados con la vuelta de los soldados, ver a esos soldados todos los días dándole vuelta a la ciudad. La expectativa de ellos no era esa. ¿Qué iba a pasar? Vamos entonces a ver los versículos 12 en adelante. Dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Eso debía haber sido un poquito escandaloso, ¿verdad? Oír a esa gente todo el tiempo, y no eran 2 ni 3, eran 7. Así dieron la vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. 6 días escuchando lo mismo. Now, dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Bien, gritad, porque Jehová les ha entregado la ciudad. De manera que en esos momentos las murallas se caen, ¿verdad? Se caen las murallas. ¿Cómo ustedes creen que después de ellos haber dado 7 vueltas y hacer todo esto, cómo se sintieron? ¿Ustedes creen realmente que ellos creían que las murallas iban a caer? Ellos tenían la fe de que las murallas iban a caer. ¿Usted le hubiese creído a Dios? ¿Quién me dice algo? Bueno, creo que caminaban obedeciendo a los jefes, quizás no con la certeza completa de que iban a caer, pero estaban obedeciendo pues directrices. Están obedeciendo directrices, pero ellos habían ya experimentado el cruce del Jordán. Ellos habían visto cómo las aguas se habían detenido en las esquinas y ellos habían pasado ese Jordán en seco. Y a lo mejor no se acordaban del Mar Rojo, a lo mejor eran pequeñitos, pero sabían que sus padres habían cruzado el Mar Rojo. No podían ir en seco, ¿verdad? Sin ningún tipo de fe. Pero lo que al punto que yo quiero llegar es que
Sí, Nicole, leo tu comentario ya mismo. Al punto donde yo quiero llegar es, bueno, déjeme decir lo que Nicole está diciendo. Nicole está diciendo, ¿y qué opción tenían ellos? Ellos no tenían más ninguna opción. Ellos tenían que creerle a lo que Dios había dicho porque no tenían nada más. Porque las murallas tenían 15 pies. Era bien difícil subir esas murallas. Ellos no tenían más opciones. Pero cuando a ti te van a decir, cuando a ti te dicen, tú vas a entrar porque las murallas se van a caer y luego tú vas a entrar y vas a hacer todo lo que, porque le dieron instrucciones para cuando entraran. Al tú ver que las murallas se caen, como el primer paso que ocurrió fue que las murallas se cayeron. Eso te tiene que dar a ti, ¿qué? Mucha motivación para tú entrar. Las murallas se cayeron de verdad. Y si tú no pensabas que se iban a caer, mira lo que ocurrió. Estuvimos trabajando por 7 días, dando vueltas y vueltas y tocando la trompeta, pero ocurrió. Cuando ellos vieron que esas murallas explotaron y cayeron, dice que todas las casas fueron derrumbadas. La única que quedó en pie fue ¿cuál? La de Raab. ¿Ah? La de Raab. Fue la única casa que quedó en pie, pero todas las demás se fueron y las murallas se fueron. Eso tiene que haber sido un gran gozo para esta gente, después de estar 6 días dándole vuelta a esa ciudad. Y realmente esto ocurrió. Cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, enfrentando enemigos, la única manera que nosotros tenemos de creer que Dios está con nosotros es nuestra fe. En nuestra fe, y tenemos que confiar en el reto que Dios ha puesto por delante y tener la fe de que Dios va a tumbar las murallas, de que Dios va a derribar toda barrera que se presenta delante de nosotros. Nosotros no podemos, como guerreros del Señor, orar por una vida fácil, porque no va a ocurrir. El Señor nos va a mandar retos, porque Dios pudo haber hecho esto más fácil para el pueblo de Israel, pero no lo hizo. No lo hizo porque los tiene que preparar como nos prepara a nosotros, para que aprendamos a obtener victoria y estemos listos. Y luego de la victoria ahora tienes que recordarte de obedecer todos los mandatos de Dios y darle toda la gloria a Él, que es lo primero que ocurre. ¿Alguien más tiene algo que pueda añadir o que quiera añadir a este comentario? ¿No? Seguimos. Ok. Vamos al versículo 17. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toques ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. Y dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Lo que es de valor va a entrar en el tesoro de Jehová, pero tú no puedes tocar nada más. Todo lo demás está inmundo, no le pertenece a Dios. No lo tomes porque no le pertenece. Y luego dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Finalmente se derrumbó el muro. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La tomaron.
¿Recuerdan cuando Moisés se sintió perseguido por los egipcios y se encontró frente al gran mar rojo, que no sabía qué hacer, y oró a Jehová, y el Señor le dice: levanta tus manos y divide el mar rojo, deja de estar orando, haz lo que tienes que hacer. Uno tiene que ir en la fe de que Dios está con nosotros, y tú tienes que hacer lo que tu instinto te dice en esos momentos, es ir y tomar la ciudad. Para eso Dios te dio la victoria. No le vas a dejar el botín al enemigo. Y dice que la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y a los asnos. Y los asnos. Cuando ellos están haciendo todo esto, ellos están consagrando esta ciudad entera para Dios. Todo lo que había que coger se cogía, y todo lo demás se sacaba. Lo que era inmundo para Dios, gente, casas, animales, todo. Hubo una persona que no lo hizo, y eso lo vamos a leer en la próxima clase. Y desobedeció. Pero si se dan cuenta, ¿verdad? Hubo rescate para Rahab y su familia. Esa fue la única casa que quedó en pie. Y luego procede en el versículo 21 a que se destruyan todas las personas, todos los animales, todo lo que tenga vida. Y la gente dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haga una cosa así? Aún las personas cristianas no pueden entender por qué esto sucede, ¿verdad? Pero yo los quiero llevar a Deuteronomio. No podemos pasar esto por alto. Tenemos que ir a Deuteronomio 20. Si lo tienen y lo buscan. Vamos a Deuteronomio 20 y vamos a ver los versículos del 10 al 18. Este capítulo es el capítulo que nos da la ley sobre la guerra, leyes sobre la guerra. Y vamos a ver los versículos del 10 al 18. Y yo se los voy a leer para que podamos entender, porque la ley ya está escrita. Dios se la dio a Moisés y está aquí. Dice: cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. No va a haber paz en el enemigo, ¿verdad? Pero dice: y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Si ellos te contestan con paz, tú no los matas, tú los dejas. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín para ti. Y comerás el botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás en todas las ciudades que estén muy lejos, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y quedéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Lo entendieron ahora? Porque está en la ley y por eso hay que hacerlo. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la realidad? En el tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió lo que dice la ley, que todas estas naciones vinieron y le enseñaron a los israelitas lo que no tenían que aprender. Y como quiera sucedió, que se contaminaron con todos esos dioses ajenos y las tradiciones de otros pueblos.
como quiera sucedió. En estos momentos, esa es la ley y ellos sencillamente tenían que hacer lo que le había dicho Josué, que es lo que dice Deuteronomio. Y dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuando escondió a los mensajeros de Josué que habían enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echa los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Asiente sus puertas. De manera que lo que sucede aquí es que estas instrucciones fueron dadas a Moisés anteriormente y hay que destruir toda persona. Y las instrucciones es, si la ciudad te hace paz, déjala en paz. Haz los siervos tuyos, pero si no, hazle la guerra. Porque Dios no se compromete con el pecado, hermanos. Y estas eran ciudades, ¿verdad? Que no estaban, no le servían a Dios, por tanto, no sabían lo que Dios demandaba de ellos. Y eso mismo sucede con nosotros en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en los caminos de Dios, Dios nos pide que saquemos de nuestra vida aquello que nos contamina. Y cuando nosotros no lo hacemos, entramos en problemas, nos metemos en problemas, porque estas cosas que nos atan no nos hacen cumplir con lo que Dios está esperando de nosotros. Y nosotros somos los que sencillamente retrasamos el caminar de nosotros con el Señor. Si el Señor te dice, te tienes que apartar para mí, y poco a poco te va haciendo despegarte de todas estas cosas, a veces son amistades, a veces son tradiciones nuestras. Nosotros tenemos que romper con esas cosas. Eso no le pasó nada más que a los israelitas con Jericó, nos pasa a nosotros en nuestros días, porque no es aceptable delante de Dios. En este caso, todo lo que había ahí era inmundo. Y Dios quería llamar a este pueblo a santificación. Y en el tiempo, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió, que ellos cayeron en manos de estos enemigos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que usted quiera añadir sobre este tema? Ok. Carmen. Sí. A mí me gustaría hacer una mención, porque muchas veces hacemos como Acán, que se llevó el botín, se lo llevó y lo escondió con sus hijos y todo eso. Muchas veces hay personas que vienen al Señor y quieren de corazón, ellos quieren servir, pero están escondiendo siempre un botín de pecado, de maldad, que si no ha sido erradicado el pecado en esa persona, pues no podemos ver un resurgir nuevo. En lo que es la naturaleza, en algo tan lógico, cuando van a sembrar una nueva siembra, siempre se limpia el terreno, quitan toda la maleza, todo, y empiezan a poner la semillita en un terreno limpio. Entonces yo veo eso como una metáfora en nosotros igualmente, que si no se quita todas esas cosas, se limpia dentro de nosotros, pues las semillitas hermosas que el Señor hace surgir en nosotros no van a salir porque esa maleza empieza a impedirlo, y pues
orar al Señor que nos ayude, ¿verdad? A limpiar todo de nuestras vidas. Gracias, Ruth. A veces, ¿verdad? No vemos eso. A veces pensamos que no estamos adelantando, pero no nos damos cuenta de qué es lo que nos está atrasando. Y cuando esas cosas pasan, nosotros tenemos que comenzar a orar porque el Señor nos revela y nos abre nuestros ojos espirituales y nos lleva a verlo. Pero no lo vas a ver si no oras, porque el que te puede decir qué es lo que tú tienes que no te está dejando crecer es el Señor, porque Él es el que da el crecimiento y Él es el que sabe lo que tú tienes que sacar. Así como se le dio instrucción al pueblo, ¿verdad? Por parte de Josué, y Josué recibió la instrucción por parte del príncipe de Jehová. Dios nos habla directamente a nosotros. Nosotros no tenemos todos esos intermediarios, hermano. Dios habla a nuestro corazón y a nuestra mente y nos va mostrando lo que nosotros tenemos que dejar, lo que nosotros tenemos que hacer, qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida. Yo tenía una pregunta, pero esta pregunta está relacionada con esto que estamos discutiendo en estos momentos. Dice, ¿qué te enseña la historia de la destrucción de Jericó? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿A Dios le gusta la destrucción? Dios le gusta construir, pero le gusta construir cosas santas, cosas que tengan propósito para... ¿Cuál es el propósito de Dios? Ayudar a levantar a otros, levantar vidas, dar vida. Pero lo que no sirve, hermano, hay que echarlo fuera. Hay que destruirlo. Nicole comenta, hay que destruir, Él quiere destruir el pecado en nuestras vidas. Y ciertamente eso es lo que nos está mandando a sacar, el pecado de nuestras vidas. A mí lo que me emociona tanto es que Dios cumplió al pueblo de Israel por la obediencia de ellos, cumplió sus promesas. Y eso pues alienta nuestra fe, alienta nuestras vidas. Y uno dice, pues vale la pena. A veces pasamos vicisitudes y cosas que pues uno dice, wow, ¿cómo puede haber esto en el pueblo de Dios? Pero sin embargo, al oír esto, siente uno como que recarga batería de nuevo y dice, Señor, tú eres un Dios que cumples. Yo me voy a mantener ahí porque sé que tú vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer. Amén. Amén. Así es. Y eso es lo que Dios le quería. Sí. ¿Quién habla? Víctor. Sí. Ok, Víctor. Creo que esta palabra nos enseña hoy muchas cositas. Cómo ser obediente al Señor, cómo el Señor trabaja con nosotros y sabe que lo que Dios nos promete, Él lo cumple. Amén. El Señor le decía, ¿verdad? Fue que quisiera esto, que Él iba a estar con ellos, que Él iba a estar. Hoy en día, poniendo esto palabra en hoy en día, el Señor siempre está con nosotros. Porque es una promesa que Él hizo. Y está en Mateo 28, si no me equivoco, que dice, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que si Él está con nosotros todo el día, yo sé que Él está conmigo. Mi fe tiene que aumentar. ¿Y cómo aumenta mi fe? Ser obediente al Señor. Si yo soy obediente al Señor, mi fe va a crecer. Y sé que lo que me pase o que nos pase a nosotros los cristianos, Él va a estar allí. Ni a veces ni tenemos que hablar, ni tenemos que decir nada. Y suceden cosas que uno dice, wow, como esto sucedió. ¿Por qué? Porque no está cubriendo, porque somos obedientes a Él. Y al ser obediente, nuestra fe va a ser grande, va a aumentar. Y eso es lo bonito de ¿verdad? De esta historia, cómo el Señor obra en nosotros. Obvio que va a sacar lo malo. Eres obediente, va a sacar lo malo tuyo.
usted va a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, porque él no va a construir un hombre nuevo en un, ¿cómo se llama eso? En un odre viejo, lo dice su palabra. Pero yo creo que lo que esta palabra de hoy que nos enseña también es eso. Y que la armadura nosotros la tenemos desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, quien es el Espíritu Santo. No tenemos que ya estar, ¿verdad?, dando vueltas alrededor ni tal, solamente el Espíritu nos habla. ¿Por qué? Por nuestra fe, por nuestra obediencia. Y todo eso se une y vamos a oír el Espíritu Santo, que es nuestro guerrero, nuestro abogado, y va a decir, ten cuidado, va a pasar esto, muévete de ahí, no estés de ahí, oye esto, muchas cosas. Eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Algo importante que dijo Víctor, y es que nuestra fe crece, hermano, es cuando obedecemos. Porque cuando tú obedeces, tú ves la respuesta de Dios. Tú ves que Dios te da la victoria. Entonces, cuando tú ves que la victoria llega, tu fe crece. Eso fue lo que le pasó a esta gente. Vieron que las murallas cayeron y ellos tienen que haberse sentido regocijados. Lo que Dios dijo ocurrió, ocurrió en mi vida. Dios obró en medio de la situación. Seguro que tu fe va a crecer. Pero hay gente que quiere crecer en la fe sin obedecer. No va a ocurrir. Tu fe va a crecer cuando tú veas las maravillas de Dios en tu vida. Pero entonces lo único que dice es, yo tengo fe, pero cuando viene la batalla estás llorando. ¿Dónde está tu fe? Hay que obedecer. Yo sé que es difícil, pero hay que obedecer. Hay que agarrarse de la fe, de la poquita que uno tiene, y Dios va aumentando tu fe y va levantándote paso a paso, según tú vayas, como esta gente, comenzaron paso a paso hasta que vieron que las murallas se cayeron. Hay que darle las 7 vueltas a Jericó. Hay que dársela para que tú veas el resultado, porque eso fue lo que Dios dijo, y aunque parezca ilógico, hay que hacerlo. Tú a lo mejor quieres dar 4, yo no voy a dar 7, nada, yo voy a dar 4 y si no se caen, pues no se caen. Pues te perdiste la victoria, te la perdiste. Porque a veces somos, ¿verdad? Como la gente de la calle, que somos incrédulos y decimos, ay, yo no voy a dar 7, esta gente se está inventando esto. Hay que creerle a Dios. Dios lo hace diferente. Bien, hermanos, ¿algún otro comentario? ¿No? Vilma. Me estoy gozando. Amén. Me estoy gozando. Algo importante que usted dijo, ¿verdad? Al principio, era que él creía que él iba a estar con Moisés, ¿verdad? Pero ahora se enfrenta que está solo, ¿verdad? Sin embargo, el ángel de Jehová está ahí. Eso nos quiere decir a nosotros que nosotros no dependemos de nadie. Dependemos solamente, nuestra dependencia tiene que ser exclusivamente de Dios, porque no podemos depender de nuestro trabajo, no podemos depender del gobierno, no podemos depender de nada, de nuestro dinero que tengamos, de nada. La dependencia de nosotros tiene que recaer exclusivamente de Dios. Y nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que analizar nuestra vida, de dónde el Señor nos sacó. De dónde el Señor nos sacó y nos ha llevado escalón a escalón, y no nos ha dejado solos, ¿verdad? Cada uno necesitamos analizar eso. Tal vez a veces las personas a lo mejor me ven hablando con esa firmeza, pero no es para que yo crear que yo soy más espiritual. No, es porque un Dios poderoso ha hecho la obra en una persona ordinaria como soy yo, que tengo que estar en el suelo.
que tengo que estar en el suelo de rodillas orando, pero tengo que darle firmeza a los demás de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque si no, imagínense ese Josué, se hubiese quedado llorando porque no está Moisés, se hubiese quedado tal vez quejándose, se hubiese quedado, no, él le creyó a Dios y fue para el frente. Que pudo haber tenido miedo, sí, un poco, que tenemos miedo a veces, sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero el Señor nos afirma. Por eso es que el ángel de Jehová estaba ahí, le afirmó, estoy contigo. Y él, eso lo hizo a él, que mira, si él está conmigo, ¿quién contra mí? Así es que nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra fe. Fíjate que el enemigo está bien organizado. Y esas personas están, cuando tú le hablas a una persona que está en esos lugares ocultos, ellos están bien de esto. Y sin embargo, nosotros tenemos la verdad, tenemos al Cristo vivo, tenemos el Espíritu Santo y muchas veces dudamos de él. Señores, no dudemos, porque Dios está con nosotros hasta el fin, como dijo Víctor. Él nos dijo, no hoy, no mañana. Él dijo todos los días hasta el fin. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Y el mismo Dios que estuvo con Moisés, estamos descubriendo que está conmigo ahora, ¿verdad? Aunque Moisés no está conmigo. Eso fue lo que Josué descubrió. Que esto no depende con quién yo ande. Porque Dios también está conmigo como estuvo con él. Y es importante realizar eso, ¿verdad? Ahora le toca tomar la batuta a él, pero el mismo Dios que llamó a Moisés, el que está llamando a Josué. Nosotros tenemos que caminar con esa certeza de que Dios está conmigo. Y tal vez a Josué le hacía falta recibir ese mensaje de parte de Dios. Yo creo que Dios llega en momentos oportunos y para él era importante, ¿verdad? Porque fíjense que esto es un momento tan cumbre en la vida del pueblo y le tocó a Josué hacerlo. Algo que Moisés estaba esperando por 40 años y le toca a él hacerlo. Se tiene que haber sentido atemorizado en un momento dado. Tal vez diciendo, esto no me tocaba a mí. Yo podré hacerlo. No me tocaba a mí. Podré yo hacerlo. Y de momento el príncipe de Jehová se le aparece y le dice, quita el calzado. Fíjense lo que le dijo. Quita el calzado de tus pies porque te estás pisando tierra santa. Le está diciendo lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Le está diciendo, yo estoy contigo como estuve con Moisés. Le está dando las mismas palabras. Es interesante cómo Dios se revela en nuestras vidas, ¿verdad? Y esas son las cosas que motivan nuestra fe. Esas son las cosas que nos hacen ir adelante, pero es importante que entendamos que para adquirir todo esto hay que ser obediente. Obediente. En la obediencia es que está nuestra victoria, en nuestra obediencia. Así es que sí, esta es un capítulo bien interesante y yo creo que debemos aprender mucho de él porque como Vilma dice, el enemigo está bien organizado. Que a veces nosotros no tenemos idea de lo que tenemos que hacer. Ni idea. Y salimos al campo de batalla sin preparar. No vamos ni con una oración. Olvídense de la armadura de Cristo. Eso nunca está en la mente de la mitad de la gente. Salen por ahí sin orar, sin encomendarse a Dios, sin leer la palabra. Si salen sin una oración, ¿qué tú puedes esperar de la armadura? Ni piensan en ella. Y no nos damos cuenta de que estamos en una lucha espiritual diariamente. Entonces queremos victoria, pero no sabemos cómo obtenerla, porque no nos preparamos. Y el pueblo se preparó antes de lanzarse a la guerra. Estuvieron una semana preparándose para salir. Tenemos que aprender de ellos.
para aprender a tener victoria en medio de las circunstancias de nuestra vida. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, nos despedimos en esta hora. Estuvo bien interesante, me gustó mucho. Yo le voy a pedir a Isel que nos despida en oración. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Padre amado, por esta clase. Te damos las gracias, Señor, por un nuevo día. Te damos las gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos llamas a ser obedientes, a esforzarnos, Señor, a ser valientes. Oh Padre, a pararnos en la brecha, Señor, a pelear la buena batalla, reconociendo, Señor, que tú vas como poderoso gigante en medio nuestro, Padre amado. Una vez más, tú nos recuerdas, Señor, que el que nos llama, Señor, no nos deja solos, Padre amado. A veces, Señor, queremos que las cosas se resuelvan solas, Señor, pero hoy tú nos estás demandando, Padre amado, a que nos paremos en la brecha, que peleemos, porque tú has dicho que vas con nosotros como poderoso gigante, que vamos a pasar por circunstancias, Señor, pero tú nos has dado, Señor, tú nos has dado la victoria, Padre amado. Tú nos has dado las herramientas, Señor. Oh Padre, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros porque somos importantes para ti, Señor. Y nos has dado, Señor, esa fuerza y las herramientas, Señor, para enfrentarnos a las circunstancias, Señor, que a veces, Padre amado, nos quieren atemorizar, nos quieren esconder, Padre amado. Pero tú nos dices, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, mas a ti te place, Señor, tu misericordia y tu gracia y tu amor sobre todos nosotros. Oh Padre, yo oro, Padre amado, que si en medio de nosotros hay alguno de nosotros que esté pasando por alguna batalla, por alguna fuerza, por alguna acechanza del enemigo, Señor, que reconozca, Padre, que en ti tenemos la victoria, Señor, que en ti tenemos la victoria, Padre amado. Oh Padre, que podamos tener descanso, Señor, que esta palabra, Señor, se haga viva, Padre amado, en nuestros corazones, con mucha fuerza, Señor, y eficacia, Señor, para que también, Señor, podamos ser de instrumento, Señor, a otros, Padre amado. Oh Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, hermano. Pues Dios les bendiga y nos vemos el domingo si Dios le permite. Recuerden orar por Mili, que Mili estaba en emergencia. Por favor, manténganla en sus oraciones. ¿Ok? Amén. Después comunicamos lo que esté Amén. pasando por WhatsApp. ¿Ok? Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Adiós, Jesús. Amén. Adiós, David. Bendiciones a todos. Bye bye. Adiós, Iris. Y Yoli. Gracias, pastora. Dios la bendiga. Amén.